Ahora se me oye bien, ¿no? Vale, perfecto, gracias. Había estado en infantiles, llega a Cadete B, había sido titular, capitán, etcétera, etcétera. Y claro, llega a Cadete B, hacen fichajes y está, no sé si fueron entre 3 y 5 semanas en el banquillo, ¿vale? Eso que si nos tomáramos el aquí y el ahora como el objetivo, pues se habría solucionado, pues bueno, paciencia, trabajo personal, esfuerzo, etcétera, etcétera, mucho más fácilmente. Pero como vendemos el tema del futuro, ese chaval ya empezó a meterse en la cabeza, han venido nuevos, me van a quitar el puesto, no estoy siendo la pieza clave que había sido hasta este momento. ¿Y qué pasa? Que empieza a imaginarse que esto pasa porque ha engordado. Así que deja de comer. Y entra en una línea tan obsesiva de dejar de comer que, bueno, pues ya os lo imagináis, ¿no? Anorexia y finalmente tiene que dejar el fútbol. ¿Por qué? No porque se viese, no el típico caso de anorexia que podemos encontrar en un instituto relacionado con la imagen, sino relacionado con se me reducen las posibilidades de ser profesional en el futuro y él, en su imaginación, cree que está relacionado con el peso y que si pesa menos va a correr más. Es una consecuencia entre, obviamente esto no ocurre habitualmente, pero esta es una consecuencia de pensamientos que sí ocurren habitualmente. Uno de los más simples es el que hablamos el otro día, del niño que está jugando a la Play con 11 años diciendo soy una mierda y no sirvo para el fútbol. Vale. Bueno. A veces se habla ahora ya no lo sé, pero cuando yo empecé hace 20 años había gente que se burlaba del tema de entrenadores de pizarra. Bueno, el concepto de pizarra se puede entender, de entrenador de pizarra se puede entender de dos maneras. Desde luego hay uno que no es negativo, que es positivo, y el otro discutible de si es negativo. A mí una pizarra nunca me parecerá negativa, pero sí que puede ser que a lo que se refiere al aspecto negativo sea aquel entrenador que no tiene en cuenta el factor humano. Es decir, que esto podemos discutir si puede pasar en el fútbol profesional, pero desde luego no sé si se debería discutir en el fútbol infantil, que es yo tengo una estrategia. Yo tengo una forma de ver el fútbol, pero eso no quiere decir que no la readapte a las características del niño. Entonces, en el momento en el que, y esto pasa, un entrenador tiene unas ideas fijas sobre cómo se debe jugar y los jugadores simplemente son fichas, ya no te digo ni de ajedrez, de damas, que se ponen en ese tablero y si no cumplen, la culpa es suya, no está teniendo en cuenta el factor humano. Ahí está. Vale, decía, la importancia de tener en cuenta dentro de las alineaciones, y no de las alineaciones, que eso es obvio, sino dentro de la estrategia que voy a utilizar, las capacidades de cada individuo. Vamos a poner un ejemplo absurdo. Si yo pongo a ningún entrenador se le ocurre poner en la barrera a una falta al borde del área a los jugadores más bajitos, ¿vale? Bueno, pues de la misma manera que tenemos en cuenta cuestiones físicas, pues también habría que tener en cuenta las cuestiones de personalidad, de carácter, etcétera, etcétera, para las funciones que vamos a encomendar. La inteligencia, la reacción a la presión en los momentos más complicados, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, todos esos factores los tengo que tener en cuenta a la hora de la estrategia, perdón, a la hora de la estrategia y a la hora de la táctica, que sería la adaptación. Bueno, no, pero sí, el entrenador también puede hacer táctica. El entrenador también puede hacer de repente un cambio inesperado. Recordemos que la diferencia entre estrategia y táctica es que estrategia es la capacidad de solucionar problemas previstos y la táctica la capacidad de solucionar problemas imprevistos. Bueno, pues en todo ello, cuanto más conozca a los jugadores, mejor, cuanto más tenga en cuenta el factor humano, mejor rendimiento va a haber. Y cuanto más quiera yo que sean los jugadores los que se adapten exclusivamente ellos al sistema, cuanto más avancen en esa línea de personalidad propia, adaptación robótica, pues peor va a ser el resultado. Obviamente, si contrato mega jugadores, superestrellas, etcétera, etcétera, y me enfrento a jugadores que no son tan superestrellas, pues
mm, voy a poder optar más por ese tema de la estrategia sin tener en cuenta el factor humano. Pero ¿hasta qué punto voy a llegar todo lo lejos que podría llegar? ¿Vale? Creo que los jugadores que tienen... Mira, un ejemplo fantástico. Yo cuando he entrenado al grupo de operaciones especiales de la Policía Nacional, tenía podía verles a ellos habitualmente cada semana, pero de vez en cuando también íbamos a visitar a los grupos de operaciones especiales de los Mossos de Escuadra aquí en Barcelona, y alguna vez hemos hecho alguna coincidencia entre diferentes grupos especiales de las diferentes policías autonómicas de España, que ellos se encuentran habitualmente. Muy bien. Los Mossos de Escuadra tienen unos medios acojonantes. Pistolas con mira láser, piscina, gimnasios, etcétera, etcétera. Y la Policía Nacional, aquí en Barcelona y seguramente en casi todas las comunidades, menos la central que es la de los SEOs, que ahí tienen lo que quieran, pues unos medios nefastos, ¿vale? Incluso se podía chalecos antibala caducados, ¿vale? Bueno, se tienen que buscar la vida. ¿Y cómo se busca la vida? Teniendo en cuenta muchísimo el factor humano. Es decir, no tenemos medios materiales, vamos a buscar muchísimas cosas en relación al factor humano. Vamos a salir de excursión a la montaña, vamos a hacer actividades de submarinismo en la playa, vamos a hacer comidas habituales, cenas habituales. No sé quién ha conseguido 20 cartones gigantes de bicicleta en el Decathlon para hacer un laberinto. ¿Y cuál es el resultado? Pues el resultado es que pues podríamos estar hablando de que son el grupo, el de Barcelona me refiero, posiblemente el grupo de... Cuando yo estaba, no porque yo estuviera, sino porque lo conocí. El grupo de operaciones especiales más efectivo de toda España. ¿Vale? ¿Por qué? Pues gracias al factor humano que sustituía las carencias materiales. ¿Vale? ¿Qué pasaría si tuviésemos el factor humano y además los medios materiales? Entonces ya sería impresionante. ¿Vale? El no tener que forzar una cosa porque nos falte la otra, sino el sumar, 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 sumar. Esa debería ser la esencia de cualquier trabajo que presuma de calidad. Vale, entonces tenemos que dentro del factor humano ya hay dos puntos a tener en cuenta. Uno es si pensamos en el futuro o pensamos en el presente del niño. Dos, si adaptamos nuestras necesidades de equipo como entrenador a las características individuales de los jugadores o a lo que yo considero que es el fútbol de una manera cerrada. Pero no olvidemos que también la suma de jugadores hacen una personalidad de equipo y que también tengo que tener en cuenta la personalidad que se ha creado de equipo. ¿Vale? Y ahí entramos en el tema de vestuario, que sería la segunda parte del factor humano. El factor humano se gesta en un 90% en el vestuario. Las relaciones personales, los conflictos, la solución a los conflictos, etcétera, etcétera, se generan un 90% en el vestuario. Es decir, el vestuario es esencial. A mí me da mucha pena, sobre todo esto suele pasar más en equipos que no son de alto rendimiento, más de barrio, que los niños no se duchan. Acaban el entrenamiento y se van para sus casas, o incluso acaban el partido y se van para sus casas. Una pequeña charla del entrenador y se van para sus casas. No hay posibilidad de que se relacionen más allá de lo puramente deportivo. Aparte del tema de la higiene, que ya es grave. Que también entraría dentro del tema educativo. Sobre todo para los que estudiamos educación física, sabemos que es esencial el concepto de higiene, no solamente como limpieza, sino como salud. Es decir, que ahí ya podríamos estar incidiendo en un aspecto educativo con consecuencias de futuro. Parece una obviedad, pero yo sé que... O sea, hay niños, y no estoy hablando de niños de nivel económico y cultural bajo, sino de nivel económico y cultural alto, que no tienen el concepto de lavarse habitualmente. No entran. En fin, estos niños no van a establecer, no van a conocer en profundidad a sus compañeros, tanto como lo harían si tuviesen su rato libre en el vestuario. Entonces vamos a hablar ya desde el punto de vista práctico. ¿Qué tiene que tener en cuenta un vestuario para que sea una fuente útil
desde el punto de vista de la educación. En primer lugar, en sí mismo, hemos hablado de higiene, en sí mismo ya tiene que ser higiénico. Un vestuario donde los niños se encuentren cómodos es fundamental. Un vestuario que esté lleno de porquería porque ha entrado el equipo anterior y no lo han limpiado, o, o porque no haya entrado ningún equipo pero no tiene la limpieza que debería tener, pues ya es un sitio incómodo. Y un sitio que está bien higienizado es un sitio muy cómodo, en el que me gusta estar, ¿vale? Entonces, por lo tanto, ya tengo que tener en cuenta la higiene del vestuario para que sea un sitio útil. En segundo lugar, la luminosidad. La luminosidad es clave. Desde el punto de vista fisiológico, el cerebro funciona de manera muy diferente en un sitio que está bien iluminado de un sitio que está poco iluminado, gris o con una luz que no provoca buenas... bueno, es que hay muchos... vosotros sabéis que hay luces cálidas, luces frías, hay diferentes luces de colores. Bueno, pues porque se tiene en cuenta toda esta... Me está poniendo muy nervioso que me vea con la falta de fluidez en la cámara. Espero que vosotros me estéis oyendo bien. La luminosidad... Vale, gracias, Chiqui. La luminosidad es clave. Y la luminosidad gris, baja, etcétera, etcétera, puede provocar a medio plazo incluso... No ya problemas de relación, sino incluso que haya gente que se vaya. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo un mal día, si yo he tenido un mal entrenamiento, parece una tontería, pero os digo que esto es una cosa de las que trabajo cuando trabajo con niños con problemas de conducta, el tema de que en su casa haya luminosidad, y es clave. Yo tengo un mal día, un mal entrenamiento, una mala relación con los compañeros, etcétera, etcétera. Y a eso se suma que cuando me enfado y me tengo que ir al vestuario a cambiarme, la luz es deprimente, era la palabra que estaba buscando antes, se me añade. Sin embargo, si estoy a gusto, se me resta. Y el trabajo educativo, siempre en el colegio, en el fútbol, en casa, etcétera, etcétera, es sumar lo máximo posible y restar lo menos posible. Entonces, luminosidad es clave. Segundo, aquí ya no sé si podremos entrar mucho, pero ojalá, colores y complementos. El color de los vestuarios, los colores que se utilicen en una habitación, en un vestuario, en el aula del instituto, etcétera, etcétera, son muy importantes. Creo que el efecto cromático sobre la psicología, creo que todo el mundo ha oído hablar de ello. Después, si pongo ciertas frases, si pongo ciertas cosas, etcétera, etcétera, todo eso también suma, ¿vale? Pero suma si están bien elegidas y si están bien escogidas. El otro día había un vestuario que tenía una frase. Hay muchos que tienen frases colgadas en folios, ¿vale? Bueno, pues si esos folios están bien imprimidos, bien colocados, etcétera, etcétera, puede estar muy bien también. Pero si se ponen de cualquier manera, no. El otro día vi un vestuario que tenía un titular, una de estas frases míticas que a todos nos gustan, la tenía como un mural en el fondo de un vestuario y quedaba súper bien, ¿vale? Con unas letras además muy bien escogidas, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de detalles no hay que ponerlos al tuntum, sino que hay que elegirlos bien. Entonces, tenemos 3 factores que no dependen tanto del entrenador. A ver, porque esto se mueve ahora. Que no dependen tanto del entrenador, pero que en la medida de lo posible se pueden pedir, ¿vale? Higiene, luminosidad, colores, complementos. Ahora vamos con lo que sí, con el cuarto punto, dentro de lo que es el control de un vestuario, la gestión de un vestuario, mejor dicho, que serían las relaciones. Las relaciones que se establecen. Lo que tiene que gestionar un entrenador dentro de un vestuario para que sea un lugar agradable y que por lo tanto sea un medio educativo, y repito, es la sala donde se va a gestionar el 90% del factor humano, son los siguientes puntos. 1, que se respete el espacio. Es decir, es mi sitio, es nuestro, por decirlo así, nuestro pequeño hogar deportivo, y tenemos que respetarlo. Clave. 2, que se respeten las personalidades de unos y otros. 20 jugadores o 14 jugadores y más de este nivel, porque ya dijimos el otro día que un jugador de fútbol de alto rendimiento no es solamente una persona que es muy buena técnicamente y muy buena físicamente, sino que tiene grandes capacidades, y por lo tanto significa que va a haber personalidades muy fuertes.
es fundamental que se trabaje el respeto a todas las personalidades. Esto que voy a decir ahora puede cambiaros muchas cosas como entrenadores. Cuando yo veo que un equipo, y esto lo estaba analizando durante años, cuando yo veo que un equipo, incluso en el aula de un grupo del instituto, es maravilloso y estupendo, son creativos, participativos, positivos, etcétera, etcétera, o es negativo, yo me planteaba, bueno, ¿cómo puede ser? ¿Qué pasa? ¿Que de repente el azar ha hecho que aquí se junten unos muy positivos y otros muy negativos? No puede ser. Tiene que haber algo más. Y efectivamente hay algo más. Y es quién toma el mando del grupo. Si el mando lo toman los tóxicos, los que no dejan hablar, los que quieren imponer su criterio, los que se burlan de los demás, los egocéntricos, los egoístas, etcétera, etcétera, si esos toman el mando, el grupo va a ir por ese lado, porque los que tienen una actitud positiva van a decir, bueno, yo paso. ¿Para qué me voy a esforzar? Si estoy recibiendo respuestas negativas, paso. Entonces ahí es donde empieza a intoxicarse el grupo y donde empiezan a dividirse, empieza a dividirse el equipo. Si el mando lo toman estos positivos que he dicho, entonces es cuando el grupo va a ser una maravilla. El entrenador tiene que encargarse de que los tóxicos no tomen protagonismo. Un ejemplo. Estamos hablando, estamos haciendo que ellos participen y hacemos una pregunta. Uno cualquiera hace un comentario. Y además suele pasar cuando es un comentario profundo, que son los que nos deberían gustar, un comentario hecho desde el sentimiento. Un niño va y hace un comentario desde el sentimiento. Pues a mí me ha pasado esto, pues yo siento esto cuando juego, etcétera, etcétera. Y llegan los otros y se ríen. O uno, normalmente es uno o dos. Y otros, y los seguidores. Están uno o dos líderes y los seguidores. Y se ríen de él. Bueno, pues la función del entrenador es parar la sesión y hacer una referencia sancionadora. Es decir, hablar, ¿cómo se dice? Hablar agradablemente, correctivamente, etcétera, etcétera, una o dos veces. A la tercera te está tomando el pelo. La comunicación, perdón, ¿cómo se dice? Sí, la comunicación verbal está sobrevalorada. Esto de que hay que hablar siempre con los niños, etcétera, etcétera, no, tú hablas una o dos veces. Si no lo hace y tú has tenido claro, que tampoco es tan difícil, que te ha entendido la primera y la segunda, la tercera es porque no le da la gana. Y seguir hablando es inútil porque él sabe que hablando pues no le pasa nada. ¿Vale? Y entonces ya tenemos que entrar en terrenos de sanción, que no de castigo. Hay que diferenciar castigo de sanción. Castigo es que hacer algo que provoque un sufrimiento para que haga lo que a mí me dé la gana, aunque sea acertado, pero es porque a mí me da la gana y no porque él lo ha interiorizado. Y sanción es algo que es equivalente al daño que ha causado. Ejemplo, si yo tengo dos hijos y uno llega... Bueno, es igual, un hijo. Si yo tengo un hijo y llega y le digo que tiene que estar en casa a las 8 y llega a las 9, si le pego un bofetón es un castigo. Porque lo que quiero es que llegue porque a mí me da la gana. Aunque esté bien llegar a la hora, pero lo está haciendo porque a mí me da la gana y no porque cree que está bien. Si yo al día siguiente no le dejo salir o le digo que como ha tardado una hora más, al día siguiente va a estar una hora menos, entonces es una sanción, porque es algo lógico, es algo que está directamente relacionado con el mal que ha causado, o en este caso a sí mismo, pero con el mal que ha causado, ¿vale? Entonces hay que diferenciar castigo de sanción y premio de recompensa. La recompensa también es algo proporcional a lo que ha hecho. Y premio sería el equivalente a castigo, es decir, le estoy dando algo que a mí me da la gana. Perdón, le estoy dando algo para que haga algo que a mí me da la gana. Y también sería erróneo. También sería erróneo hacer... Creo que se ha cortado. Repito, creo que sería erróneo... Creo que no, sería erróneo que él haga algo porque a mí me da la gana. Ejemplo, si estudias te compro una bicicleta, si apruebas te compro una bicicleta. No hay una relación directa entre aprobar y comprar una bicicleta. Por lo tanto, estamos hablando de un premio y no de una recompensa.
El niño no va a estudiar porque él sea consciente de que necesita estudiar, sino por una bicicleta, por algo externo. Con lo cual no estamos consiguiendo nada, le estamos adiestrando, no educando. ¿Vale? Si tú apruebas, tendrás vacaciones, porque no necesitarás estudiar y nos podremos ir fuera, nos podremos ir, yo qué sé, a Hawái, porque has aprobado. ¿Por qué? Pues porque tendrás tiempo libre y no tendremos que estar preocupándonos de que recuperes en septiembre. Es una relación lógica, ¿vale? Luego ya de cada uno depende, que es lo difícil, el encontrar las recompensas adecuadas y las sanciones adecuadas. Vale, pero entonces tenemos que el niño dentro del vestuario, a ver si se para esta imagen. Tenemos el niño dentro del vestuario me desconcentra que yo me veo en mi imagen entrecortado. Bueno, yo parto de la idea de que vosotros me avisaréis si se oye mal, ¿vale? A ver, segundo que hay... Vale. Ahora. Entonces, tenemos que parar a los tóxicos. ¿Vale? Paramos la sesión y le hacemos la consecuencia que nosotros como entrenadores y educadores consideremos. De ahí la importancia que dije el otro día de que si un coordinador ficha jugadores, entrenadores, si un equipo directivo ficha coordinadores y entrenadores, tiene que mirar la capacidad que tienen estos de gestionar la situación y no simplemente que sean los que hagan robóticamente lo que yo he dicho, porque ni el coordinador ni el equipo directivo van a estar en el vestuario para solucionar el problema puntual. Y es ideal que se solucione el problema cuando ocurra y no que se aplace, ¿vale? Cuanto más inmediatamente solucionemos los problemas, hay problemas que obviamente van a necesitar de una gestión, de un estudio y pueden tardar una semana, pero mejor una semana que un mes. Y mejor, y desde luego siempre solucionarlo y no hacer como si no ha pasado nada, ¿vale? Los problemas más graves suelen venir porque sumamos pequeños problemas. En vez de solucionarlos, los pequeños cuando van apareciendo los dejamos pasar y al final se vuelve uno grande. ¿Vale? Así que es mejor que paremos y le demos importancia a los problemas pequeños para evitar grandes. Muy bien, pues entonces tenemos respetar el espacio, respetar la personalidad entre ellos, respetar la intimidad, es decir, en ese vestuario tiene que haber intimidad, en ese vestuario se están duchando y por lo tanto ahí no puede entrar nadie que no sea del equipo. ¿Vale? Esto de que los padres entren a avisar a su hijo de que se dé prisa, etcétera, etcétera, bueno, pues a lo mejor a su hijo no le importa, que además sí que le importa, pero bueno, imaginemos que no le importa, pero a los otros niños, ¿por qué me tiene que estar viendo alguien que no es de mi equipo mientras me estoy duchando? ¿Vale? Hay que respetar la intimidad. Entonces, ¿cómo gestionamos el respeto a la intimidad? Bueno, pues poniendo normas muy claras. Tampoco, de hecho, ya las acabo de decir indirectamente. Y es que no entra nadie en el vestuario ni de otro equipo. Ni el colega del otro equipo. Ni el padre que va a avisar a su hijo. Ni el del bar. Nadie. El vestuario es del equipo. Y tiene que ser un búnker emocional e intelectual para el equipo. ¿Vale? Obviamente, coordinador, presidente, si suele hacerlo. Bueno, pues lo del presidente ya es discutible. Es un tema que tienen que acordar entre el entrenador y el directivo, ¿vale? Yo soy partidario de que nadie del equipo directivo entre nunca en un vestuario. Pero bueno, el coordinador obviamente como tiene que estar en el campo día a día y conocer a todos los jugadores, pues es tanto del equipo como el entrenador. Entonces respetamos la intimidad en el sentido de que ahí se pueden estar hablando de cosas. Vamos a ver, todos sabemos que en un vestuario se hablan cosas que los padres no saben ni los niños quieren que sepan. Bueno, pues si están bien o mal, ya se solucionarán en sus casas con la educación que les den. Pero ningún padre, nadie que no sea del equipo tiene por qué estar sabiendo de qué se está hablando dentro de un vestuario.
¿vale? Porque es el momento que los niños dicen, hey, no estoy con mis padres, tengo una cierta libertad que es necesaria para aprender a estar en el mundo, no se puede estar siempre dependiente de los padres y el vestuario es uno de esos sitios donde aprender. Por lo tanto, es otro de los elementos es otra de las partes de la intimidad que estaríamos atacando si ahí pudiera entrar cualquiera en cualquier momento. No les dejaríamos esa libertad de relación, ¿vale? Es decir, que la intimidad se refiere a muchos aspectos, tanto físicos como emocionales, como intelectuales, como de relación, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte de la intimidad. Yo ahora, por ejemplo, no estoy dejando la puerta de mi casa abierta. No hablo de robos, que no habría robos, pero nadie tiene por qué estar escuchando que yo estoy haciendo un curso de fútbol. ¿Vale? Forma parte de mi intimidad, lo que yo decida respecto a mis vecinos. Muy bien. Más cosas que tiene que tener en cuenta, que tiene que gestionar un entrenador. Fomentar la comunicación. ¿Cómo se fomenta la comunicación? De dos maneras. Una, que todo el mundo participe, que no quiere decir que todo el mundo esté hablando todo el rato, hay gente que no abre la boca, pero puede estar comunicándose de otra manera, puede estar escuchando ya te estás comunicando. Puede ser con expresiones corporales, puede ser hablando, o puede ser cambiándose de sitio porque se ha enfadado con otro. Muy bien, pues oye, fomentamos la comunicación y a ser posible, y digo a ser posible porque ahora diré que tenemos que intervenir lo menos posible, la fomentamos positivamente, ¿vale? A ser posible, si tenemos que intervenir, que sea para que haya una comunicación positiva. ¿Cómo se fomenta la comunicación? Bueno, pues para empezar, en el vestuario no se habla de temas que no sean de equipo. Esto de que 4 estén quedando para ir al cine o que 4 estén contando lo que les pasó en el colegio, etcétera, etcétera, entre ellos, o en voz alta porque están uno en una punta y otro en la otra, pero no tiene nada que ver con el conjunto, no. No, las cosas que se hablen tienen que ser para todos. Si yo hago una quedada, si yo invito a la gente a mi cumpleaños, etcétera, etcétera, dentro del vestuario, o es para invitar a todos o no se habla de tu cumpleaños. Habladlo fuera o llamaos por teléfono. Pero dentro del vestuario se debe hablar solo de cosas que son para todos. Puede ser un chiste, puede ser una anécdota, pero se la estoy contando a todos. ¿Vale? Otro tema que últimamente está sucediendo y que no se le está dando importancia. El tema de la música. La música que se oye en un vestuario tiene que ser música. No te voy a decir que sea una música educativa, pero sí que no puede ser una música antieducativa. Esto de que chavales con 12, 13, 16 años, me da igual, hasta 17 o 18, porque los demás no tienen por qué escucharlo, estén oyendo lo que todos estamos pensando, ¿vale? No debería producirse en un vestuario donde se supone que está habiendo educación y vida sana. Esto de música relacionada con el sexo, con el machismo, con la violencia, etcétera, etcétera, no debería existir en el vestuario infantil. Hay muchísima música buena. Entonces, el entrenador debe gestionar la música. Para que no sea su música, lo que puede hacer es que le den una carpeta con música y él va a seleccionar aquellas, no que más le gusten a él, obviamente, sino aquellas, va a eliminar aquellas que no son acordes para... Ya no voy a hablar del arte, porque entonces ya sería para cualquier edad, pero por lo menos para la edad, ¿vale? Es decir, la música tiene que provocar un ambiente positivo, no un ambiente ni antieducativo, que es lo que dicen las letras que todos conocemos, ni tampoco elegir música. Vale, no puede gustar. Siempre va a haber gente que prefiera una música que otra. Pero, en la medida de lo posible, pues, a ver, si estoy en Andalucía y pongo flamenco, pues posiblemente está bien, le va a gustar al 90%. Pero si yo en Barcelona pongo Camarón, pues posiblemente no va a gustar al 90%. Así que tiene, en la medida de lo posible, que sea una música. Si pongo hardcore en medio del vestuario, pues sí puede estar muy bien para cuando me voy a hacer surf, pero para poner un vestuario hardcore, pues tampoco toca, ¿vale? Porque provoca alteración nerviosa. Entonces, que sean músicas que cuando menos resulten neutras para los que no quieren oírla, pero no que molesten. ¿Vale? Así que no estamos hablando solo de letras, sino de provocar que sean músicas agradables.
Seguramente si pongo música clásica en un vestuario, pues tampoco va a ser bien acogida, ¿vale? Por muy buena que sea. Así que hay que seleccionar. Esto puede ser incluso motivo de una sesión, ¿vale? Quedamos el viernes en pretemporada o cuando hay un descanso, etcétera, etcétera, y vamos a ver qué música ponemos y se elige entre todos, ¿vale? Y que por lo menos quede claro que no va a haber ninguna que sea especialmente molesta. Muy bien. Con todo esto que acabo de decir, ¿qué papel tiene el entrenador y cómo actúa el entrenador? Para empezar, cualquier problema. Atentos a esto que es importante. Cualquier problema de relación es prioritario resolverlo. Por encima del entrenamiento. Por encima del partido, a menos que el partido sea al día siguiente. Porque si no se soluciona, va a repercutir en el partido. Y va a repercutir en el entrenamiento. Pero sobre todo va a repercutir en el ambiente del equipo y va a repercutir en la educación de los niños. Si yo tengo un problema, por ejemplo, de que me han metido la mochila en el váter y lo dejo pasar, se va a volver, va a provocar una espiral de negatividad. Si paramos el tema y lo solucionamos, pues ahí se ha quedado. Y además hemos aprendido algo que va a servir para cada uno, que va a servir para todos y que va, no sé si a mejorar, pero por lo menos no perjudicar el rendimiento. ¿Vale? ¿Cómo interviene en todo esto? Desde un punto de vista práctico, el entrenador. El equipo técnico se tiene que encargar de todas esas cosas que hemos dicho que se tienen que respetar dentro de un vestuario. ¿Vale? Y decir, solo interviene si alguna de esas cosas está faltando o la quiere potenciar. ¿Vale? De repente, no sé, digo otra tontería. Hay uno que es muy gracioso, ¿vale? Y se ha creado un ambiente. El otro día lo vi en un vídeo que es buenísimo de los jugadores del Sevilla en la Liga Promises bailando. Y hay uno que es muy que lleva la voz cantante en el tema del ambiente positivo. Vale, y se crea un momento circunstancial en el que eso podría pasar. Pero está ese pequeño corte, esa pequeña vergüenza de no hacerlo. Bueno, pues ahí una pequeña frase del entrenador no estaría mal para fomentar que eso que puede acabar provocando ese baile, esa canción que el otro va a cantar y que le falta un empujón para que lo haga, para que acabe haciéndolo. ¿Vale? Es decir, ese tipo de intervenciones que fomenten lo positivo sin interferir en lo que está pasando, simplemente sumando, también estarían bien. ¿Vale? Con esto doy acabo el punto del factor humano. ¿Hay algo que queráis que se tenga que aclarar? Muy bien, por aquí me hacen una pregunta. Si hay algo muy grave, sanción. No, si hay algo muy grave. Con algo que esté mal, tiene que haber siempre una sanción. Siempre. La sanción puede empezar siendo simplemente una reprimenda. Estamos hablando de que hay algo está mal cuando hay conciencia de que está mal o cuando hay irresponsabilidad en hacerlo bien. Entonces ahí estamos hablando de que algo está mal, ¿vale? Si una persona hace algo por costumbre o porque no se da cuenta, obviamente no está mal y bastará compararle y hablar con él a solas o en grupo, depende de lo que sea, y corregirle, ¿vale? Pero si algo está verdaderamente mal, ya lo he dicho, a la mínima, por pequeño que sea. Alguien tiene un papel en el suelo, bueno, pues lo recoge. No se ha dado cuenta, es la costumbre, se le ha caído, vale, perfecto. Oye, no ensucies el vestuario, lo recoges. Ahora, si al día siguiente yo veo que vuelve a tirar el papel al suelo, pues cuando todo el mundo se vaya, él se va a encargar de limpiar el vestuario, por ejemplo. Porque ahora ya sé que lo hace a propósito, o que lo hace por irresponsabilidad, ¿vale? Es decir, no tenemos que dejar pasar, ¿vale? Repito, por si alguien no se ha enterado, es una pregunta que me han hecho, ¿eh? Si hay algo muy grave hay que sancionar, no es si hay algo muy grave, hay que sancionar a la mínima, pero entendiendo la sanción como algo positivo. No es algo que le va a provocar un sufrimiento innecesario, sino un aprendizaje. El aprendizaje de alguien que no sabe va a provocar sufrimiento,
pero es un sufrimiento positivo. Hay que saber diferenciar los sufrimientos. Se está creando una generación, ¿vale? Que imagino que todo el mundo sabe que se le está llamando la generación de cristal, porque, Dios mío, que no sufran. No, no, es que para educar hay que sufrir, porque sufrir significa que dejo lo que hay detrás para evolucionar. Y eso siempre implica sufrimiento. Si yo quiero escalar el Everest, voy a tener que sufrir un montón, más que si subo las escaleras de mi casa, pero es que habré subido el Everest. O el Montseny, como dije antes, también implica un pequeño sufrimiento, ¿vale? Entonces, no, ¡ay, pobrecito! Es que lo ha hecho mal, es que ahora me da pena. Bueno, no hay que pensar en el sufrimiento puntual, sino en lo que va a aprender y que le va a provocar felicidad mañana. Porque si sigue haciendo las cosas mal y las dejamos pasar, va a ser otra y otra y otra. Y hacer las cosas mal, primero uno se acostumbra porque es fácil y segundo, provoca infelicidad. De hecho, de aquí a 20 años, ya adelanto que los niveles de depresión se van a disparar. Ya se decía hace años hace 25 años se decía que hoy en día el 60% de la población tendría depresión. Bueno, pues yo adelanto que como las cosas no cambien, con esta sobreprotección que están teniendo los menores de, yo diría 16 años ahora mismo, exagerada, el 80% dentro de 15 años va a tener depresión. Pero bueno, y mira, esto igual fomenta mucho más la necesidad del trabajo, de vuestro trabajo. Es decir, aquí cuánta gente puede haber, cuántos niños pueden estar a vuestro cargo. Pues igual estamos hablando de 1000 niños si sumamos en una temporada, ¿eh? Imaginaos temporada tras temporada. Puede haber 1000 niños que se van a beneficiar de lo que podáis aprender aquí, si es que logro que aprendáis algo. Pues ya son 1000 niños. Ya son 1000 niños que no van a entrar en esa dinámica. Pero además 1000 niños que, como dijimos el primer día, si hablamos de alto rendimiento, que ya no hablamos de Madrid-Barça, que puede haber alto rendimiento en el pueblo. El Badalona no es el Madrid ni el Barça, pero es alto rendimiento. Son niños con grandes capacidades y los niños con grandes capacidades son más susceptibles al sufrimiento, como dijimos el otro día, no solamente por la presión social de ser diferentes, en el fútbol muy bien, pero fuera son diferentes, sino por la propia presión que generan sus grandes capacidades y no son gestionadas. Así que fijaos la importancia del trabajo que podéis hacer a partir de ahora. Ya serían 1000 niños sumados año tras año. Me hacen aquí otra pregunta. Los tóxicos son el cáncer del grupo y pueden destrozar un equipo, pero por muy buenos que sean. Conozco un caso paradigmático. Efectivamente, efectivamente. Yo cuando estaba en un club hace alrededor de 10 años, había un equipo que estaba lleno de tóxicos. Entonces, bueno, como el club y yo trabajamos a la una, pues yo les dije, no, es que a estas personas no se les puede permitir. Estas actitudes no se pueden permitir. Y tuve la suerte, bueno, claro, también me contrataron para eso. No es lo mismo que alguien hable de mí o yo vaya, sino que ellos me llamaron y me insistieron, con lo cual estaban dispuestos a hacer lo que yo decía. Muy bien, pues había un equipo lleno de tóxicos que no aprendían, que no querían aprender. El problema de los tóxicos suele ser que viene los problemas de conducta, que imagino que ya sabéis porque no sé si lo hemos llegado a comentar, lo habéis podido ver en el canal de YouTube, que mi especialidad es con niños con problemas de conducta. Es decir, desde hace 20 años he trabajado en los que podrían ser los 3 centros educativos con mayores problemas de conducta de Europa, o 3 de los 5, ¿vale? Pero en estos colegios, en realidad eran maravillosos. Los que cuando se les ayuda a gestionar y aprenden a gestionar sus capacidades rebeldes, son impresionantemente maravillosos. Pero los que no lo son los caprichosos. Es decir, los peores problemas de conducta, porque por poderlos resolver, la dificultad de resolverlos, son los de los caprichosos. Es decir, aquellos cuyos padres les dan todo. Esos son muy difíciles de solucionar. Como no les corten el grifo, son muy difíciles de solucionar. Son los que más daño causan. ¿Por qué? Pues porque no están dispuestos a aprender, porque llevan una vida cómoda. Y lo que tú les estás intentando enseñar les distorsiona la comodidad. Lo tienen todo fácil, no tienen respuesta ante sus malas acciones, y por lo tanto van por el mundo como les da la gana. Entonces, claro, en este caso, en este club, no se les permitió que fueran como les daba la gana.
¿vale? Hay otros clubes en los que todavía te ponen interferencias, porque como es el crack, hay que cuidarlo. Entonces se le permite hacer lo que sea. Eh, o sea, es la peor cosa que le puede suceder a un equipo, que es que tenga un crack tóxico y el equipo, perdón, y el club no quiera protegerlo. En el fondo, ¿por qué? Pues porque me va a dar dinero en el futuro. O porque me va a dar estatus como directivo o como coordinador o como lo que sea. Y entonces, porque me va a marcar un golazo y voy a decir que lo tengo yo. O pienso, bueno, es igual. No vamos a hacer curaciones, pero ya me habéis entendido. Total, que en este club sí que pasó que íbamos a una y y las actitudes tóxicas no eran positivas. ¿Qué pasa? Hostia, en este club no me dejan ser tóxico, en el otro me están llamando para ficharme, sabiendo que no estoy a gusto, pues ala, me piro. Voy a seguir siendo tóxico crack en el otro club del otro sitio. Y además me voy a llevar a 2 o 3 de mis seguidores. Y se va uno, y se van 2, y se van 3, y se van hasta 5. De tal manera que la plantilla queda con alrededor de 12 jugadores, una plantilla de jugadores extraordinarios todos, sobre todo los cracks tóxicos, ¿vale? Pero que no estaba teniendo muy buenos resultados. Yo lo tenía clarísimo. En cuanto se fueran estos, aunque fuesen 12, mejor un buen ambiente con jugadores implicados, va a haber mejores resultados que con cracks y mal ambiente y tóxicos. Y efectivamente, con 12 jugadores empezó a subir el equipo, el ambiente, los resultados y todo cambió radicalmente. Así que, efectivamente, los tóxicos es que la palabra metafóricamente, efectivamente, más adecuada es la de cáncer. Tengo más preguntas. A ver, en la última sesión comentamos que era un error tratar a todas las personas por igual. ¿Sería igualmente un error sancionar de la misma manera ante la misma conducta disruptiva al crack que a cualquier otro niño? Efectivamente sería un error, pero hay que encontrar, es que está la dificultad de la educación. La gran dificultad de la educación es encontrar la sanción y la recompensa y el momento adecuado para ponerla. Cada uno tiene que tener su sanción, y aunque parezca que aparentemente esto, si lo haces con cabeza y partiendo de la justicia, que es uno de los valores de los que hablaremos el próximo día, esenciales. Parece que si tú le pones una sanción a uno y otra a otro, aparentemente, y alguna vez puede pasar, el que menos sanción aparente tiene, se queja de que el otro le han puesto menos. Pero en el fondo, si se hace bien, todos saben que una persona merece más por la misma acción que otra. Si yo tengo 2 hijos, mira, ha salido al final el tema de los 2 hijos. Si yo tengo 2 hijos y les digo a los 2 que vengan a las 8 y los 2 vienen a las 9, pero uno es la primera vez que lo hace o normalmente es muy responsable en todo y ese día, pues por lo que sea, se le ha ido la olla, pero el otro es habitual que lo haga, posiblemente al primero no hará falta ni que lo sancione. Es más, incluso el hecho de llegar tarde ya le estará provocando a sí mismo un sentimiento de culpabilidad que no hará falta que le sumemos nada. Pero esto es ya criterio del responsable educativo. Y al segundo sí. Es decir, la misma acción está teniendo 2 consecuencias diferentes, efectivamente, porque lo que yo busco es provocar un aprendizaje. Y tengo que buscar la manera de que este aprenda y de que este aprenda. Y este puede aprender con poca cosa o nada porque ya es autoconsciente de lo que hace. Y este necesitar una sanción grave porque si no, no aprende. Es decir, el objetivo no es la sanción, sino el aprendizaje. Así que yo tengo que buscar una sanción que sea justa justa y ajustada a las características del niño para que le provoque el aprendizaje que yo quiero. ¿Vale? Bueno, no el que yo quiero, el que necesita. Así que, efectivamente, las sanciones tienen que ser diferentes. Ojo, en la mayoría de los casos va a coincidir, ¿vale? Pero porque tengo la idea de que el aprendizaje sea individualizado. ¿Que resulta que coinciden? Vale, pero yo lo he hecho partiendo de la idea de que haya un aprendizaje en cada uno y no en aparentar que no lo estamos permitiendo y ya está. Otra pregunta. Bueno, el tema de los padres, efectivamente, aquí me dicen, y también están los padres tóxicos a los que yo llamo los padres de Messi, efectivamente. O sea, los padres son un mundo aparte,
Los padres son un mundo aparte. A mí me gusta hacer sesiones para padres, la medida de lo posible, también, pero podríamos hacer, podríamos hacer un curso hablando de los padres. A ver, si es que la mayoría de los casos, el problema que está generando el niño tiene como causa el padre. Por lo tanto, va a ser difícil que aquello que estamos buscando en el niño vaya a tener unas consecuencias sólidas. Porque si cuando llega a casa le van a decir las cosas de otra manera o le van a permitir que lo siga haciendo, lo máximo que podremos conseguir muchas veces en estos casos es que se comporte bien en el equipo. Pero ya es mucho, por lo menos ya tiene dos mundos. Ya podrá ver qué pasa cuando hace las cosas bien y saber qué pasa fuera del fútbol cuando hace las cosas mal. Y posiblemente esta sea más cómoda, pero con un poco de suerte verá que esto es más beneficioso, ¿vale? Y a lo mejor no se da cuenta hoy ni mañana, pero a lo mejor dentro de 5 años se da cuenta. Es decir, que volvemos al tema. Aunque parezca, mientras podamos, y al final hay que echarle, se le echa. Pero mientras podamos, si sumamos, siempre es bueno. Por poco que sea, por tóxico que sea, etcétera, etcétera. Muchas veces me he encontrado con alumnos con muy graves problemas de conducta. Yo me he encontrado problemas graves de conducta a nivel individual y de grupo, en fútbol, en el colegio, en las atenciones individuales. O sea, ni lo que os podéis llegar a imaginar. Desde niños que con 14 años consideran que es bueno salir de casa por un lunes o un martes, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es su filosofía, ¿por qué no? A los que pegan a sus padres, etcétera, etcétera. Entonces van evolucionando, pero siguen teniendo mal comportamiento. Y claro, la gente de su entorno no ve que está evolucionando porque sigue haciendo las cosas mal. Pero es que a veces tenemos que pensar no en lo que hace, sino en lo que estamos consiguiendo que deje de hacer. Es decir, a lo mejor un chaval pongo un caso extremo, no ha parado de fumar marihuana, por ejemplo, pero es que ya no roba. Pero como nos gustaría que dejase de fumar marihuana, pues seguimos pensando que todo es un desastre. Y a lo mejor si no estuviésemos sumando, como estoy diciendo, una pequeña suma, una pequeña suma, una pequeña suma, y desde el fútbol nos lo encontramos, pequeñas sumas, que hacen que no esté en la calle, que hacen que ya sé que no es el objetivo, ya hemos dicho que no somos una ONG, pero estamos sumando temas educativos que están provocando cosas que a lo mejor serían mucho peor, bueno, a lo mejor no, que serían mucho peor si no se estuviese haciendo nada. Es decir, hay que tener paciencia. Y mientras tú consideres que estás teniendo buenas intenciones y sumando, no te preocupes, que algo bueno ya está ocurriendo. ¿Que no es lo ideal? Ya, pero es que lo ideal no existe a corto plazo. Es más, yo ahora me estoy dando cuenta que chavales con los que trabajé, bueno, cuando eran chavales, que trabajé desde los 11 12 años y que ahora ya tienen veintitantos, ¿vale? Pues están teniendo, digamos que la situación económica actual les está llevando por caminos que no deberían llevarles. Y tú hace 5 años decías, qué maravilla, resultado ideal, etcétera, etcétera, pero es que no estamos siempre ahí. Solo podemos estar con nosotros mismos, pero las circunstancias cambian, tienen familia, etcétera, etcétera, y lo único que podemos esperar es que lo que hayamos hecho sea uno de los recursos que tenga cuando empiece otra vez a hacer las cosas mal. Porque si no tiene ese recurso y empieza a hacer las cosas mal, va a caer en picado. Y a lo mejor, aunque esté haciendo las cosas mal y eso a mí ahora me frustre, pensando que había sido todo ideal, pues me reconforta el saber que por lo menos tiene un flotador al que poder sostenerse si las cosas si toma un poco de consciencia. Pero de la otra manera, estar haciendo las cosas mal y sin flotador. Así que confiad en la suma que hacéis, ¿vale? Aunque no lo parezca. Y a veces, y tampoco no centraros solamente en una de las dos partes. Voy a centrar solamente en el maravilloso y estupendo que hace caso a todo y que evoluciona y que es una maravilla y su comportamiento, su rendimiento, etcétera, etcétera. O me voy a centrar solo en el chungo
¿qué es el que más lo necesita? No, voy a centrarme en todos, en la medida de lo posible, de lo que me permita mi energía, mi tiempo, etcétera, etcétera, en todos, porque todos lo necesitan. Eh, Todo el mundo tiene sus sufrimientos y sus recompensas. Entonces, aunque a veces nos llamen más la atención o unos o nos guste más otros, no debemos olvidar a la otra parte. Paso con el siguiente tema, que es la comunicación. Hostia, y 26. Voy a ir un poco rápido, ¿vale? Porque este tema iba a ser supuestamente el más largo. Y quedan 30 minutos. Este es muy práctico y el anterior también, pero quizá este tiene connotaciones más diarias, ¿vale? Y consecuencias más inmediatas. Es más, no interesante, sino vistoso, el tema que vamos a hablar ahora. Vale. Para empezar, tenemos que la comunicación es la conexión entre tú, ¿vale? Entre tú y, y los seres vivos de tu entorno. Hace unos años diríamos entre las personas, pero como ahora los animales, lógicamente, afortunadamente, han conseguido su protagonismo, y hay para algunas personas las plantas, pues oye, también hay comunicación con los animales y con las plantas, ¿vale? Entonces es la conexión que establecemos entre yo y los seres vivos de mi entorno, ¿vale? Eso sería la comunicación. Por lo tanto, la primera esencia de la comunicación como... Un segundo, ¿eh? Un segundo. Vale, por si alguien no lo tiene delante, yo sí, lo voy a leer, ¿vale? El tema es la comunicación entre entrenadores y jugadores como base del rendimiento, el ambiente y la educación. Ya hemos visto en el punto anterior la importancia del ambiente, ¿vale? Así que no vamos a volver a entrenar. Y los otros dos, y educación y... Espérate, educación y rendimiento, pues es obvio. No hace falta que expliquemos nada de ninguno de estos conceptos. Entonces, dentro de esa necesidad de control y de manejo de la comunicación, tengo que tener claro como conexión que voy a establecer qué es lo que voy a transmitir. Que obviamente no tiene por qué ser verbal, como ya hemos adelantado antes, ¿vale? Yo puedo comunicarme a través de muchos factores y ahora lo iremos viendo. El más conocido es la expresión corporal. Entonces, para yo comunicar, tengo que saber qué voy a comunicar. Esto parece una obviedad, pero el entrenador que hablamos el otro día, que al final de la liga de un club de profesional con niños de 12 años les suelta una bronca tremenda el último partido de liga porque jugaron mal el último torneo y los niños se van el verano frustrados después de toda una temporada por un solo partido, no ha tenido en cuenta qué es lo que quiere transmitir. Simplemente se ha dejado llevar por los impulsos. Así que es importante que establezcamos qué queremos transmitir. Ya adelanto algo de lo que diremos el próximo día sobre la estructura. Va a haber una comunicación diaria sobre cosas que van ocurriendo puntualmente, pero yo tengo que tener muy claro qué voy a transmitir a lo largo de la temporada antes de que empiece la temporada. Aquí hay un árbitro. Es muy útil saber qué voy a transmitir o qué quiero transmitir. Una cosa es lo que quiero y luego en las circunstancias ya veremos si me lo permiten. Pero por lo menos tengo que tener claro qué quiero transmitir a los jugadores y a los entrenadores, etcétera, etcétera, cuando se dé la situación, o sea, cuando empiezo a arbitrar un partido. ¿Vale? Porque esto me va a ayudar a gestionar. Si ahora ocurre un problema o lo que sea, voy a coger ese problema y voy a decir, vale, esto encaja dentro de este apartado que yo he decidido, de cosas que yo he decidido que quiero transmitir. Y entonces me va a salir todo más fluido, ¿vale? O lo voy a decir más claro, o voy a aprovechar la oportunidad si incluso, que es difícil, es difícil, pero bueno, quién sabe, si en algún momento puntual del partido puede haber una oportunidad educativa. ¿Vale? La oportunidad es más a largo plazo, el árbitro simplemente está en un momento puntual, pero quizá un árbitro, hemos dicho expresión verbal, expresión corporal, la actitud también comunica. Y a lo mejor la actitud de un árbitro, hostia, pues ya está educando al respeto al colectivo arbitral, por decirlo así. O ya está haciendo que el niño se sienta más valorado, ¿vale? Y eso ya otra suma.
ya tenemos otra suma. Ya no vamos a volver a saber nada más de ese niño, pero oye, ya le he puesto una suma, ¿vale? Muy bien, entonces tenemos que tengo que tener muy claro. Y una vez lo tengo claro, ya tengo que optar por dos opciones. O lo preparo, es decir, tengo claro lo que quiero transmitir y voy a preparar cómo lo transmito, ¿vale? Yo, por ejemplo, en la medida de lo posible, siempre procuro prepararme los puntos uno por uno de lo que voy a decir para que no se me olvide nada. Pero yo conozco gente que no. Hay abogados, por ejemplo, quizás sea un ejemplo, bueno, no sé si es un ejemplo más claro que el de los entrenadores, pero bueno, lo pongo también, porque lo vi el otro día. Hay abogados que, como yo, quieren tener todos los puntos preestablecidos, luego ya se adaptarán a las circunstancias, y hay otros que dicen, no, ya fluirá, ya fluirá. Según las preguntas o las circunstancias, ya fluirá, ¿vale? Yo, personalmente, soy partidario de prepararlo. ¿Por qué? Porque es un ejercicio de visualización. Podríamos hacer también un curso sobre visualización y técnicas de autocontrol aplicadas al fútbol. Sería más que interesante. Entonces yo estoy visualizando. Si yo visualizo algo, cuando me estoy preparando el contenido de lo que voy a decir y el cómo lo voy a decir y en qué momento lo voy a decir, ¿vale? Después puedo ocupar, mi energía va a ir más dirigida a la actitud y al carácter con que lo digo y no al buscar las palabras. Es decir, estoy más preparado porque lo he visualizado, ¿vale? Me sale solo. Si yo visualizo una jugada, me va a salir mejor que si no la visualizo, ¿vale? Yo he tenido la fortuna de ir a ver entrenamientos del Barça cuando yo he tenido un trabajo directo con Eusebio Sacristán, no en el Barça, fuera del Barça. Y eso me permitía ir a ver entrenamientos del Barça B. Y una de las cosas que más me sorprendió, ahora ya no tanto, pero en su momento sí, es que ese Barça de Guardiola, del tiki-taka, etcétera, etcétera, era repetir, 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 repetir. Esos pases al momento, y que si este se mueve, se la paso al otro lado, y que si el otro se mueve, entonces cambio, etcétera, etcétera, son estrategias casi de fútbol americano. Paraban y las volvían a repetir, paraban y las volvían a repetir. Es decir, la creatividad no era tan grande como puede uno imaginarse. La creatividad aparecía cuando te encontrabas con un entrenador que conocía esas estrategias, las bloqueaba, y entonces ya te exigía la creatividad. Entonces, prepararse lo que yo voy a comunicar, para mí es muy importante. Ahora, también depende de la personalidad. Hay gente que prefiere tal como salga, ¿vale? Ahí no vamos a establecer que haya un criterio obligatorio, pero sí que sepáis que si se prepara sería equivalente a visualizarlo y que lo visualizado sale mejor, ¿vale? Bueno, sale mejor en las condiciones que he dicho. La creatividad, ya hemos visto que también es necesaria en algunos momentos. Muy bien, así que ya tengo tener muy claro qué es lo que voy a transmitir. Eso es fundamental, ¿vale? Eso no puede dejarse al azar. ¿Qué es lo que voy a decir antes de un partido? ¿Qué es lo que voy a decir antes de un entrenamiento? Eso no puede quedarse al azar, ¿vale? La forma, sí. Segunda cosa que tengo que tener en cuenta, o tercera si contamos la definición de comunicación. Tengo que tener en cuenta la edad a la que voy dirigido. No es lo mismo hablar con niños de 16 años que con niños de 5 años, ¿vale? La personalidad del equipo. Hemos hablado antes de que hay una personalidad en el equipo. Efectivamente, tengo que tener en cuenta cómo es, no solamente los jugadores, cómo es el equipo. Este equipo reacciona mejor de una manera, reacciona mejor de otra, ¿vale? ¿Cuál es la personalidad de cada jugador? Es decir, yo estoy haciendo obviamente, si estoy haciendo una charla directa, una comunicación directa con un jugador, es obvio. Pero dentro de una comunicación al equipo, también tengo que tener en cuenta que algo que estoy diciendo al equipo, a ese jugador le puede afectar. Ejemplo muy claro, muy claro. El otro día estaba viendo un vídeo y no lo he querido poner. No he querido poner vídeos de lo que me pasó el otro día, ¿vale? Lo tenía pensado, voy a poner un vídeo aquí de este equipo de la Liga Promises o de este equipo profesional y tal. Pero es que al final sentía como que, aunque fuera simplemente de ejemplo, es como que estaba dejando mal a alguien, ¿vale? Así que simplemente os voy a poner un vídeo después de alguien que no es discutible, porque es una final y la gana, así que vamos a hacer una crítica
pero será una crítica para todo el mundo, porque si se la hago al que gana, lo máximo, es que todos los demás también tenemos muchas cosas que corregir, ¿vale? Pero aún así vi en ese vídeo cómo un entrenador se estaba dirigiendo a todos y de repente hace un comentario. No, porque los jugadores contrarios puede que nos lo pongan difícil, pero vamos, que si nos lo ponen difícil, tú que estás acostumbrado saca la navaja, refiriéndose a un niño gitano. Claro, la gracia para el equipo es muy grande, pero ya os digo yo que trabajo con niños gitanos y eso ha pasado más veces, que la gracia que le hace al niño gitano que le digan el prejuicio de que tiene navaja y que es navajero, no le hace ninguna gracia. Es más, le enchufaron y la cara que puso de, vale, porque eres entrenador, pero no me hace ninguna gracia, era evidente, ¿vale? Entonces, estoy comunicándome con el equipo, pero no he tenido en cuenta en el contenido, en cierto contenido, la personalidad del jugador, ¿vale? Eh, un ejemplo, que a todos se nos puede escapar cosas, ¿eh? Obviamente nadie está libre de errores, lo que no podemos es estar libre de buenas intenciones. Si yo hago un comentario y resulta que un comentario, yo qué sé, sobre la muerte, pero en plan risa, sin tener en cuenta que a uno se le acaba de morir el padre, pues no lo he tenido en cuenta. Obviamente no me voy a me daré cuenta después, y no me voy a mortificar porque errores los cometemos todos. Me disculpo y ya está. Pero sirva de ejemplo de que también tengo que tener en cuenta las personalidades y circunstancias de los jugadores cuando estamos dirigiéndonos al equipo. Vale. Las tengo que tener en cuenta, hemos dicho edad, personalidad del equipo, personalidad de cada jugador. Tengo que tener en cuenta en mi comunicación la situación general del equipo. Es decir, en qué clasificación, dónde está en la clasificación, si está atravesando un buen momento, si está atravesando una pequeña crisis, etcétera. Tengo que tenerlo en cuenta a la hora de esa comunicación. Tengo que tener en cuenta la situación del equipo puntual. Es decir, ¿qué ha pasado hoy? Sí, vamos muy bien en la clasificación, pero hoy ha sido un desastre de entrenamiento. Bueno, pues voy a dirigir mi comunicación en función de esas cosas, de que vamos muy bien clasificados, pero hoy ha sido un desastre de entrenamiento. Esto puede servir desde un punto de vista educativo para fortalecer el tema de la constancia, que dijimos que es uno de los 5 factores que determinan el estar en alto rendimiento. No estáis siendo constantes, es importante la constancia, es importante no mirar la clasificación, sino lo que cada uno puede dar, etcétera, etcétera. Y muy importante, como dijimos el primer día, la transferencia, porque en la vida, ¿vale? Entonces tengo en cuenta la situación puntual del equipo. Muy bien, estas son las cosas que tengo que tener en cuenta. Ahora, ¿cómo lo hago? Esto es comunicación, estas son las cosas que tengo que tener en cuenta y ahora, ¿qué factores determinan el cómo me dirijo a los jugadores? ¿Vale? El tono que utilizo. Primer punto es el tono que utilizo. Va a ser un tono, como dijimos el otro día, paternalista y por lo tanto falto de respeto, condescendiente, va a ser directo, va a ser duro, va a ser relajado. Ejemplo, si yo vengo de vamos ganando 3-0 y en la primera parte y llegamos al vestuario y llegan relajados en la mayoría de los casos, porque 3-0, resultado holgado, perfecto. Y yo he hecho establezco una comunicación baja, pausada, que sume más relajación a la que ya traen, pues van a salir dormidos en la segunda parte. Es decir, que el tono debería ser, obviamente cada uno lo adaptará a sus circunstancias, y a su forma de ser personal. Que eso es fundamental. Nadie puede ir en contra de su forma de ser personal como entrenador, Pero si yo cuando están relajados utilizo un tono de subidón, pues va a ser más efectivo de cara a la segunda parte normalmente, ¿vale? Así que tengo que tener en cuenta el tono en función de todas las circunstancias que hemos dicho antes, ¿vale? Podríamos establecer flechitas de cada uno de los cómo a cada una de las circunstancias que nos encontramos. El tiempo que utilizo. Atentos al tema del tiempo. Si yo tengo que hacer una charla de lunes, por ejemplo, donde tengo mucho tiempo, etcétera, etcétera, pensad que a partir de los 10 minutos te diría que hasta de los 5 minutos, dependiendo de otras cosas que diremos después, ya dejan de escucharte.
¿vale? Así que o una de dos. O tú ya les preparas para que va a ser una charla larga, o cada cierto tiempo vas impulsando la reactivación, o como cojas tú y te pongas a hablar 10 minutos sin parar en el mismo tono, hace ya 7 que no te están escuchando. ¿Vale? Aparte de que si estamos dando mucha información, yo estoy pensando en una y ya no estoy escuchando la siguiente porque me ha llamado la atención la anterior. ¿Vale? Así que la cantidad de informaciones que damos es fundamental también. Entonces tenemos tono, tiempo que utilizo, cantidad de información que doy. ¿Vale? Lo ideal, el tono adecuado según las circunstancias, el tiempo breve, o si es algo muy importante, les preparo para saber que va a ser una sesión relativamente larga pero necesaria, les convenzo de que aquello es necesario y voy reactivando. ¿Cómo puedo reactivar? Pues puedo reactivar a través de la participación, ¿vale? O sea, todo esto que estamos haciendo ahora, pues es... no me extraña que digáis si lo voy a grabar, porque claro, es necesario a lo mejor refrescar de vez en cuando. Pero bueno, estamos en las circunstancias que estamos, somos profesionales, sabemos a lo que venimos, etcétera, etcétera. Pero esto sería un poco impensable para niños, el hacer esta charla tal y como la estoy haciendo yo, ¿vale? Además, si estuviésemos en una sala, sería más interactiva. Aquí, a mí, que estoy empezando en el mundo de lo telemático, bueno, ya llevo un año, pero bueno, es más complicado, pero bueno, me gusta porque estáis escribiendo muchas cosas en el chat, así que lo estamos consiguiendo un poco. Vale. Entonces, el tiempo, o breve o voy reactivando cada cierto tiempo. Y puedo reactivar haciéndoles preguntas, que ellos participen, que ellos opinen, etcétera, etcétera. Es decir, que si ellos se sienten parte de la charla larga, es mucho más... puede ser mucho más fluido y efectiva. Muy bien. ¿Qué palabras utilizo? ¿Vale? Yo no voy a decir que con niños pequeños haya que utilizar palabras, no utilizar palabras técnicas, porque también puede ser que estemos educándoles en el buen uso del vocabulario, ¿vale? Pero sí que tengo que tener en cuenta que me van a entender. Utilice lo que utilice, las palabras me las tienen que entender, ¿vale? Yo puedo utilizar una palabra técnica a propósito esperando que me pregunten qué significa, ¿vale? Pero tengo que tener en cuenta las palabras que utilizo. No puedo estar hablando para mí, hablo para ellos. Las frases, de esto vamos a hablar ahora, más tarde, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta... acordaos, las frases, pero luego explicaré qué pasa con las frases. Luego tengo que tener en cuenta los medios. Voy a utilizar pizarra, voy a utilizar vídeo, voy a utilizar intérprete, voy a utilizar la expresión corporal. Voy a utilizar también, tengo que tener en cuenta, perdón, el entorno. Y atentos a esto, porque es lo que decía antes. Si yo voy a hablar con ellos dentro del campo, estando ellos de pie... Antes eran 5 minutos, pero ahora a los 3 minutos ya están deseando que se acabe porque ya les está empezando a molestar las piernas, ¿vale? Y ya no te están escuchando, si no están pensando a ver cuándo se calla este tío, ¿vale? Así que lo ideal es hacerlo en el vestuario o sentados, en el banquillo, lo que sea, pero preferiblemente sentados si vamos a hacer una charla relativamente larga, que no son 2 segundos. Obviamente, si vamos a tirar un penalti y tengo que decir tal... después de estirar, etcétera, etcétera, pues conviene más que estén de pie que no sentados para que no haya relajación. Estos son trucos de preparadores físicos, pero bueno. Pero tengo que tenerlo en cuenta. Si lo voy a hacer en el vestuario, si lo voy a hacer es decir, ¿en qué entorno? Y el entorno puede ser vestuario, puede ser en rincón del campo. Tengo que tener en cuenta si hay gente que me está escuchando, dónde podemos irnos para que no nos escuchen, si me da tiempo a ir al vestuario en el descanso o no, etcétera. Si hace frío, si hace calor, si llueve. Hay un tema de la lluvia, por ejemplo. A mí me gusta cuando estoy en un partido como entrenador, que se está lloviendo torrencialmente, pues yo también estar debajo de la lluvia torrencialmente, porque si ellos están sufriendo, que vean que yo estoy sufriendo con ellos. Y además estaré sintiendo lo que ellos sienten. Obviamente que eso a mí no me afecte. Es decir, si voy a calarme los huesos y eso va a implicar que voy a sufrir yo un montón y luego no voy a poder comunicarme porque estoy muerto de frío, pues entonces no tiene lógica, porque tengo que pensar en el colectivo. Pero si son los últimos 5 minutos del partido y está lloviendo torrencialmente, pues me pongo con ellos, ¿vale? Detalles que hay que tener en cuenta.
No puedo decir normas fijas, excepto lo de que a los 3 minutos ya no te están escuchando si están de pie, sino que vosotros, dentro de todas las circunstancias, tengáis en cuenta que no es lo mismo decir una cosa en un sitio que decirla en el otro, ¿vale? Si yo estoy en el rincón y les estoy criticando, por decirlo así, y como si lo hiciera en el vestuario, pero ellos están viendo que detrás de mí están algunos padres del equipo contrario o de donde sea o gente que no conocen, ya no están sintiendo lo mismo que si se lo hiciera solas en el vestuario, ¿vale? Así que todos esos factores tengo que tenerlos en cuenta. Repito, todo esto que estamos haciendo en este curso es para hacer una temporada entera o casi una carrera universitaria, ¿vale? Pero el hecho de que lo tengáis en cuenta ya va a sumar mucho. Bueno, no voy, mira, yo voy a hacer una cosa, no voy a acelerar, ¿vale? Lo que no llegue hoy lo haremos el próximo día, porque tampoco quiero ir con prisas, ¿vale? Voy a llegar hasta menos... Voy a estar 10 minutos, no, espérate, son y 47, voy a estar 5 minutos más y donde llegue. Y donde no llegue, continúo el próximo día, que creo que esto es demasiado importante para hacerlo rápido. Vale. Esto que voy a decir es muy importante y está relacionado con el tema de las frases, ¿vale? Un momento. Igual, mira, igual hasta acabo. Esta parte que voy a decir es la que más efectos mágicos va a tener, ¿vale? Porque es donde más se cometen errores y donde más se juega, donde más efecto provoca sobre la mente del niño. O sea, si ya todo lo demás es alucinantemente importante, si voy a hacerlo con lluvia, si estoy charlando con frío y ya no me escuchan, si con calor y ya y están sufriendo, etcétera, etcétera, lo que voy a decir ahora es, si lo otro pensando es muy lógico, esto que voy a decir ahora no es tan lógico, y pero tiene muchos efectos, yo diría que mágico, ¿vale? Mentalidad positiva. Es decir, mi comunicación tiene que ir dirigida a mentalidad positiva. Eso parece una obviedad, pero no lo es. Es decir, desde el momento en el que hay entrenadores que dicen, señores, es que si perdemos hoy, bajamos. O sea, ahí no hay ninguna mentalidad positiva. ¿Vale? No sé, es que podríamos poner ejemplos muy grandes. Me espera, que estoy haciendo unas preguntas. Vale, a ver si da tiempo. Me están preguntando si podremos preguntar. Espero que sí. De todas formas, id preparando, si tenéis alguna pregunta, sí quedará tiempo, pero id preparando las preguntas lo más concretas posible, ¿vale? Para que dé tiempo a varias personas si pueden, y dos, para que la gente no se aburra con las cuestiones personales que me podéis hacer después a través del WhatsApp. Bueno, del WhatsApp no, del Telegram, que no está controlado. O del email. Entonces, la mentalidad positiva. Yo tengo que provocar con mi comunicación ilusión, no miedo, ni angustia. ¿Vale? Esa sería la esencia de la mentalidad positiva, que provoque ilusión. Una de las cosas más importantes que ha dicho Maradona en su vida, aprovechando que tenemos aquí a algún argentino, fue la importancia de la ilusión. La ilusión es esencial en el fútbol. Es esencial en casi todo, pero es que desde luego en el fútbol. Cada mensaje, aunque haya sido una bronca, la bronca más grande que han oído en su vida, en un partido, en un entrenamiento, etcétera, etcétera, al final tiene que acabar con un mensaje ilusionante. No pueden irse con lo mal que lo han hecho, sino con lo bien que lo podrán hacer a partir del día siguiente. 20 errores en un partido tienen que mentalizarse de que son 20 correcciones y no 20 lamentos. Así que en eso consiste la mentalidad positiva, en que una vez se me acaba el lógico momento de frustración o la crítica a la que he sido sometido o el malestar emocional que algo me provoca, inmediatamente, y además esto es algo que lo podemos trasladar a su vida con la transferencia de la que hablamos tan importante en la educación el otro día, a partir de mañana o a partir de ahora ya, cuando he acabado, puedo hacerlo mejor y mi vida va a mejorar. Gracias a esto mi vida va a mejorar. Y eso es lo que podemos transmitir con la mentalidad positiva, que es lo que debe regir, repito, las actitudes de los mensajes y la comunicación de los responsables educativos. Después, un pensamiento, una frase, la frase, lo que decíamos antes de las frases, lo volvemos a retomar ahora dentro de estos criterios importantes.
Y una frase es el resultado de un pensamiento. Entonces mi pensamiento tiene que ser afirmativo, no negador. O si no queda más remedio, negador y afirmativo. Pero nunca puede ser solamente negador. ¿A qué me refiero? A que si yo, por ejemplo, digo en un córner que la pelota no entre, estoy centrando a la gente en que existe la posibilidad de que entre. Con lo cual les estoy enfocando en la duda, el miedo y la angustia. Mientras que si digo la sacamos, no solamente estoy provocando que no entre, sino iniciando la posibilidad de un contraataque. Si yo digo que no entre, simplemente sacan el córner y decimos que no entre, pues yo despejo, ya he conseguido que no entre, pero como mi objetivo era que no entre y punto, la pelota puede caer cerca de un rival que la enchufa y mete gol. Porque yo ya, individualmente, conseguí que no entrara. Y obviamente puedo volver a decir que no entre cuando va a chutar, pero ya va a ser más difícil. Porque sin darme cuenta he provocado algo que si dijéramos la sacamos, no habría sido una circunstancia que se diera. Así que tenemos que decir lo que queremos que pase, no lo que queremos que no pase. Si yo le digo a un niño, no suspendas, le estoy centrando en la puntuación de 0 a 5. Es decir, con el 5 no suspende, muy bien, puedo conseguirlo. Pero es que también lo estoy enfocando en el 4, en el 3, en el 2, en el 1 y en el 0. Mientras que si le doy la vuelta y en vez de decirle lo que no quiero, que es que no suspenda, le digo lo que quiero, que es que apruebe, le estoy enfocando en el 6, en el 7, en el 8, en el 9 y en el 10. Es decir, le estoy dando más opciones de conseguir el objetivo, de aprobar. Y en el fútbol pasa lo mismo. Así que es muy importante que hagamos el esfuerzo de decir lo que sí queremos, porque ese es el problema, que la gente tiende a decir lo que no se quiere porque es fácil, lo que no se quiere es una cosa. Pero lo que sí podemos hacer, lo que sí queremos, son muchas y a veces infinitas. La alternativa a hacerlo mal es infinitas cosas de hacer algo bien. Si yo le digo a un niño, no le pegues a otro, pues otro día se controlará. Pero en la suma de días será muy difícil y probablemente vuelva a pegarle. ¿Por qué? Pues porque es lo único, porque nadie le ha enseñado a hacer otra cosa, solo a no hacerlo. Y cuando no pueda controlarse lo hará, porque no sabe la alternativa. Si yo le digo, si son niños pequeños, le digo, dale un abrazo, respétale, compréndele, pues entonces ya estoy evitando esa actitud de pegar porque le estoy dando soluciones. Así que tenemos que decirlo, afirmar, decir sí es en las frases y no no es. En el caso de pegar, si es algo muy grave, en muchos casos como este queda muy reforzado si decimos las dos cosas, lo que no queremos y lo que sí queremos. No le pegues, respétale, no le pegues, dale un abrazo, no le pegues, compréndele, no le pegues, márchate, y así no tendrás que sufrir la mala actitud que te lleva a pegarle. Entonces, en estos dos casos, cuando se dice lo negador y lo afirmativo, hay situaciones en las que el efecto positivo está más reforzado por ambas cosas. Pero, desde luego, descartemos solamente lo negador. Que no nos marquen, que no se vaya el delantero, que no rematen. No, vamos a dar, haz la cobertura, anticípate, haz todo el esfuerzo hasta el final. En este vídeo que vamos a ver ahora, quiero que me digáis qué cosas no... O sea, qué mejoraríais. ¿Vale? Es un vídeo de Zidane en la final, en el descanso de la final contra el Liverpool, y creo que cada uno me diga qué mejoraría respecto a lo que hemos hablado o de lo que él quiera sumar y aportar. Ahí os dejo con el vídeo. Bueno, si os habéis dado cuenta en este vídeo, no habla hasta que están todos ordenados. Es decir, un entrenador no puede hablar si se están atando a la bota, si están buscando cosas en la mochila, si hay gente caminando a su alrededor. Tiene que provocar un ambiente de escucha, de atención, de concentración. No solamente para que ese jugador que se estaba atando las botas pare y escuche, sino para generar un ambiente contagiado alrededor de todos escuchan, todos estamos concentrados. Por lo tanto, la atención será de equipo y el efecto y el resultado será mejor. No ha dicho ni una sola cosa negadora y desde luego nada con mentalidad que no sea positiva. Todo ha sido
mentalidad positiva, podemos conseguir esto, vamos a tener estas oportunidades. Y todo lo que hay que corregir lo ha dicho en afirmativo. Si hacemos esto, frenaremos estas características suyas. Es decir, está muy preparado. Quizá el tono sea demasiado pausado, pero es mi criterio. A lo mejor él es mucho más plano habitualmente, y ahí que tiene un poco el tono subido, a los jugadores ya les asombra. ¿Vale? No lo sabemos. Por eso digo que todos estos criterios al final se tienen que adaptar individualmente. No podemos hacer juicios externos, excepto de cosas muy evidentes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque además en este caso le ha salido bien. Pero desde luego está muy estudiado. Todas estas esta forma de actuar que está teniendo, está claro que es estudiada. Y si esto lo vemos aquí, imaginaos, cada día de entrenamiento, cada partido, etcétera, etcétera, con esa actitud, provoca sumas. A lo mejor ese tono es lo que puede provocar que a veces pierdan partidos que no deberían perder contra equipos de mucho menos nivel en la liga. Pero en general, si ha conseguido todas esas Champions, ya vemos la importancia de la comunicación en alguien que lo tiene, repito, estudiado. No habla hasta que están todos ordenados, ha cogido un ángulo en el que todos le escuchan, todos le escuchan. Los mensajes ya hemos dicho cómo son, las correcciones ya hemos dicho cómo son, y además ha sido breve en el tiempo y con 3 o 4 mensajes, punto. Y salimos ilusionados, porque ahora vamos a salir y hacer esto. Acaba con ilusión. No es casual. Efectivamente me estáis diciendo que si el mensaje fuese acompañado de apoyo visual, efectivamente, sería más efectivo, porque no dependeríamos solamente de su mensaje auditivo, o sea, de la comprensión de un mensaje que solo es oído. Efectivamente, si somos capaces de aportar que mis explicaciones de estrategia haya algo visual, en este caso una pizarra sería lo ideal por el tiempo, un vídeo sería mucho más difícil de poner en un descanso. Nos aseguramos de que no depende de su capacidad de entendimiento, o de si yo lo estoy explicando bien, que también puede ser que yo lo esté explicando mal, ¿vale? Entonces, con la pizarra me aseguro de que si lo estoy haciendo mal me va a preguntar, y que si lo estoy haciendo bien me va a comprender, porque se queda mucho más grabado lo que se ve que lo que se oye. Así que efectivamente una de las cosas que sumaría a la comunicación sería el uso de un apoyo visual. Normalmente la pizarra es muy útil. Por último, y con esto acabo, no hay que confundir objetivos con consecuencias. Esto va a ser bastante polémico, porque la mayoría de la gente dice salimos a ganar, pero es que ganar no depende de mí. Ganar depende de mí, depende del rival, depende del clima, depende del árbitro, depende de muchos factores, algunos de los cuales, y muy importantes, no controlo. Entonces, pasa lo mismo que con la fama. Estamos vendiendo la idea de que tengo que conseguir dinero y fama. No, yo tengo que conseguir, independientemente de que eso sea algo que moral o éticamente debiera ser tenido en cuenta, ahí no voy a entrar, pero yo puedo jugar mejor, yo puedo entrenar más, yo puedo sacrificarme más, pero yo, no depende de mí, no puedo conseguir fama o dinero. Y una de las cosas que está pasando últimamente, que a mí me parece una aberración, son padres que hacen páginas de sus hijos para obtener por lo menos la parte de la fama. Y en algunos casos, y ya no hablo solo del fútbol, hasta de dinero. Y claro, vemos los que lo consiguen, pero es que conozco casos de niños que, entrando en esa dinámica de considerar que la fama es algo bueno, pues quieren operarse con 12 años, hacerse cirugía estética, que si las orejas, que si la nariz, etcétera, etcétera, porque achacan el no conseguir ese objetivo, que en realidad no es un objetivo, sino una consecuencia de las cosas que tú hagas en la vida, pues lo achacan, el no conseguirlo, a que ellos están mal físicamente. Y por lo tanto estamos creando una sociedad de niños que están ya no solamente en el fútbol, sino en general, dando demasiada importancia a las consecuencias, que además se considera que se pueden conseguir fácilmente, que esa es otra, y les olvidamos de que se centren en objetivos y construyan y se sacrifiquen y se esfuercen por objetivos. Y en el tema de fútbol esto es habitual, considerar que
alguien triunfa en el fútbol no si hace las cosas bien, si hace mejor las coberturas, si como equipo hace mejor los despliegues, si ha aprendido a regatear de una manera más eficaz, etcétera, etcétera. No, 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 no. Si me eh, sacan o no me sacan el entrenador, si tengo más o menos reconocimiento, porque hay muchos jugadores profesionales que tienen, hay jugadores de clubes profesionales que con 13 años ya tienen millones de seguidores, y eso es el éxito. No, el éxito puede ser, como dijimos al principio, que hagas bien las cosas en el partido de tu calle. El éxito es disfrutar, y para disfrutar no hay que confundir objetivos con consecuencias. Yo voy a tener mejor rendimiento no porque me digan tenemos que ganar sea como sea o tenemos que ganar sí o sí, sino si he hecho bien eso que entrenamos el lunes, si me he comunicado mejor con mi compañero cuando algo ha salido mal, si le he ayudado cuando se ha levantado, si me he levantado yo cuando lo he fallado, si me he colocado mejor en la estrategia del córner. Esas son las cosas que debemos hacer. Y de ahí vendrán los resultados. Los resultados no van a venir porque digamos sí o sí. Y por último, y con esto acabamos la sesión de hoy, en un partido, en una sesión previa a un partido, no puede haber novedades. En un partido no puede haber referencias a lo que no se ha entrenado. Los entrenamientos sirven para la competición. Si yo llego a la competición y digo algo nuevo, estoy creando interferencias y dudas en los jugadores que ya iban preparados según lo que se había entrenado.